es Somos Todas, un espacio de conversación y análisis para las mujeres en todas sus diversidades. Acompáñanos, porque somos diferentes, pero compartimos historias. Ellas somos todas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Todas, una producción de The Gender Tank. Para mí es un gusto poderles recibir una vez más en este espacio que está hecho por y para mujeres, un espacio en el que hablamos sin filtros, sin protocolos, de lo que nos importa, de lo que nos preocupa. Aquí, pues, sin normas y sin reglas. El día de hoy quiero hablar de algo que seguramente tú o alguien que conoces ha vivido. Esta sensación de entrar a un lugar en el cual sabes que no necesariamente te están esperando, o una mesa llena de hombres o conformada en su mayoría por hombres y en la que te voltean a ver como diciendo, ¿y esta qué hace aquí? ¿No? O estos lugares en los que una vez que llegamos a espacios de poder, tomas de decisión, en el espacio público, sabemos que tenemos que demostrar el doble y muchas veces se nos reconoce la mitad. Y todavía después de ir, demostrarlo y además a veces en tacones, todavía de lo que se termina hablando es de nuestro peso, de nuestra edad, de nuestra ropa. Todo esto que hemos vivido en el espacio público, las mujeres, es una historia que considero que vale la pena contar. Pero vale la pena ser contada por mujeres que ya están ahí, que lo han logrado, mujeres poderosísimas, valientes, exitosas. Yo les quiero decir algo que estaba comentando antes de entrar a grabar. Yo les decía que en este espacio han estado mujeres fuertes, por supuesto todas valientes, todas con historias valiosas por compartir. Pero hoy, si ustedes sintieran la energía que hay aquí adentro con estos mujerones que logramos reunir hoy, híjole, de verdad que el poder, su trayectoria, su fuerza, su valentía, su resiliencia se siente y les quiero agradecer muchísimo hoy que estén aquí a Diana Mancilla, a la magistrada Erika Castillo y por supuesto a Evangelina Lara. En un momento voy a darles sus semblanzas, pero ¿por qué consideré que ellas tenían que estar aquí? Porque al final hay tantas mujeres recorriendo el camino en el espacio público que me parece importante que tengan un mapa, que tengamos un mapa por mujeres que ya pasaron por ahí, que ya tuvieron dudas antes de entrar o de salir de algún espacio, que ya pagaron los precios que cuesta el estar en esos lugares masculinizados, que al final ya se reconstruyeron. Y quiero que hoy, más allá de sus cargos, compartan con nosotros, con nosotras eso, sus historias, porque como decimos aquí en Somos Todas, somos diferentes, pero compartimos historias. Así que voy a dar inicio a esta plática. Me mandaron todas sus currículums, pero no saben currículums así como de Archivo General de la Nación. Entonces voy a presentarlas de manera breve. Tenemos a la magistrada Erika Isela Castillo. Ella comenzó su carrera en el Poder Judicial desde el nivel más básico, como notificadora. Desde ahí recorrió cada peldaño del sistema judicial, como secretaria, jueza, hoy magistrada, hasta convertirse en algo que nunca había ocurrido en más de 200 años. La magistrada Erika Castillo va a ser la primera mujer en presidir el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y eso es algo que nos enorgullece a todas las mujeres. Muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Gracias. Ella es doctora en Derecho, es postdoctora, especialista en perspectiva de género y derechos humanos, docente universitaria y conferencista. Tiene una trayectoria que habla sola, pero lo que más nos interesa hoy, magistrada, no es lo que está en su currículum, sino en lo que significa haber llegado hasta aquí, desde donde empezó, en un sistema que definitivamente no fue construido pensando en mujeres. Por otro lado, tenemos a Evangelina Lara. Vean nada más estos nombres, se presentan solas estas mujeres. Ella tiene uno de los currículums más amplios, de verdad, que he recibido y que he visto en mucho tiempo. 30 años en el servicio público en sectores tan distintos como seguridad, educación, trabajo, cultura, desarrollo social. Siempre en posiciones directivas,
siempre en espacios en donde definitivamente las mujeres eran minoría. También fue subsecretaria, evidentemente directora general, presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, licenciada en Derecho, 2 maestrías, experta reconocida en la ONU en materia de mujer, justicia, género, autora de más de 160 artículos. En fin, podríamos estar 1 hora aquí platicando de todo lo que ha hecho, pero lo que me interesa es todo lo que hay detrás de eso. Muchísimas gracias y qué gusto tenerte aquí. Gracias a ti, Diana. Y finalmente, Diana Mancilla, mi tocaya más poderosa, Diana Mancilla Álvarez, Gracias. lleva más de 35 años en el periodismo mexicano. Ha dirigido Milenio Toluca, Milenio Estado de México durante una década completa, la Jornada Estado de México. Hoy es fundadora y presidenta editora de Digital Mex, uno de los portales informativos definitivamente con mayor credibilidad y además que permea bastante en la entidad. Ha sido reconocida con la presea estatal de periodismo José María Cos y la presea Manuel Buendía. Es docente, es analista y actualmente vicepresidenta del Consejo de Mujeres Empresarias del Estado de México. Todo eso en un sector en donde también las salas de redacción, pues al final los consejos editoriales y las direcciones que sigues teniendo, Diana, pues definitivamente hay más hombres que mujeres y conoce ese territorio mejor que nadie. Pero pues hoy nos vas a contar también cómo se navega. Muchas gracias, Diana, con mucho por gusto. estar Gracias, aquí. Diana, a ti. Pues bueno, ahora sí, es que tenía que presentarlas, pero vamos ahora sí a lo que nos interesa, ese mapa de navegación. Yo quiero preguntarles, y que inicie quien guste, la que quiera, ¿cuál fue el camino que las trajo a esta silla? ¿Cómo fue ese camino? Muy bien. Por favor. Bueno, Eri. Diana, muchas gracias, Evangelina. Qué gusto estar aquí con ustedes, con tu auditorio, Diana, también. Ya estaba yo esperando este podcast porque dije, voy a tener la oportunidad de coincidir con grandes mujeres, líderes en sus espacios. Y bueno, aquí queda reflejado precisamente de lo que se habla hoy en el medio social de todos los estados. El relevo generacional contigo, una mujer de empuje, una mujer joven, una mujer que tiene una visión diferente, diferentes ideas, diferentes formas de manifestarla. Me da mucho gusto y te felicito por este espacio. Gracias. Fíjate que bien interesante tu pregunta. Me hiciste retrotraerme muchos años atrás. Fíjate que yo tengo en el servicio público 30 años. 30 años de trabajar para la justicia. Cuando yo ingresé al Poder Judicial, ingresé buscando un trabajo que me diera la oportunidad de cuidar a mis hijos, porque para ese entonces yo ya tenía una bebé, tenía 10 meses y tenía yo otro trabajo, pero era de tiempo completo. Me gusta la docencia, mis papás son maestros normalistas y pues lo traigo en las venas. A la fecha sigo dando clases. Entonces, trabajaba de 7 de la mañana a 8 de la noche y el papá de mi hija me decía en aquel entonces, oye, fíjense que me decía, yo no te digo que no trabajes, pero pues estás dejando mucho tiempo sola a la niña. Ahí, una frase que encierra como un poco de cuidado y de preocupación, que en ese momento a mí sí me pegó. Dije, yo soy la mamá y estoy dejando a mi hija. Tienes razón, pero hoy pienso diferente. A ver, es tanto mi hija como la tuya. Entonces, ambos tenemos la oportunidad de poder desarrollarnos. Pero bueno, las mentes cambian, las ideas cambian, acoges nuevas visiones y hoy hubiera dicho eso, en aquel entonces no. Entonces, así entré al Poder Judicial. El Poder Judicial, que por cierto está bajo el escrutinio público por la reforma, por la forma en cómo nos manejaban con antelación. Éramos un poder cerrado, muy alto, que solamente pocos conocíamos. Y generalmente, bueno, quienes estábamos ahí en él, ¿no? Se abre, se apertura a través de esta nueva forma de democratización, de participación de la gente, pero en aquel entonces era bien complicado, y se los digo, o sea, yo entré como notificadora, y bien lo dijiste tú, fui escalando peldaño por peldaño de la carrera judicial. Fui notificadora, fui ejecutora en algún momento, fui secretaria de acuerdos,
fui juez de cuantía menor, fui juez de primera instancia y llegué a ser magistrada también por concurso. Hoy soy magistrada electa porque ahí anduvimos caminando el También. territorio. Pero era difícil porque yo subía 2 escaloncitos y el propio sistema me bajaba y yo decía, caray, ¿pero por qué? Y yo veía desfilar los ascensos de mis compañeros varones. Y yo decía, pero a ver, yo en el curso tuve los primeros lugares y aquí la persona que están designando, o sea, no apareció ni en los primeros 10. O muchos sin carrera judicial Sí, y magistrados. Pero ¿qué había ahí? Pues una visión patriarcal en donde se llenaban en aquel momento las autoridades su discurso diciendo, es que en el Poder Judicial la mayor parte del personal, somos más de 6,000 trabajadores judiciales, son mujeres, está cumplida la perspectiva de género, la igualdad es una realidad. Y yo dije, a ver, no, a ver, vamos poniendo los puntos sobre las IES. ¿En dónde están esas mujeres? Yo no estoy hablando de cantidad. Claro. De cantidad, pues sí, somos más mujeres, sí. Calidad. En el mundo. ¿En qué punto, en qué puesto están las mujeres que tú dices? Pues sí, secretarias, asistentes, secretarias de acuerdo. ¿Cuántas magistradas había? ¿Cuántas juezas había? Muy pocas en aquel entonces. Y sí, lo dijiste también muy perfecto cuando tú inicias. Tenemos que trabajar el doble por la mitad del reconocimiento. No sé lo que ustedes piensen, pero a mí sí me pasó. Y no juzgan tu trabajo, sino te juzgan a ti como mujer. Y ese es un reto en el que tendré que sortear ahora que asuma la presidencia del Poder Judicial. Porque estoy segura de que el trabajo tendrá que realizarse y lo va a realizar bien. Lo sabemos. Porque yo digo, caray, tengo en mis hombros una gran responsabilidad de dejar por sentado que las mujeres podemos liderar instituciones tan importantes como el Poder Judicial del Estado de México. Sí, ha sido una historia de resiliencia también, como tú decías. Y antes de lo que platicamos en cámaras, yo escuchaba lo que decía Diana y dije, a ver, en algún momento me he sentido así como, ¿qué creen que no? Yo soy doña Contreras. A mí dime no puedes y vas a ver cómo te demuestro que sí puedo. Claro. Y fue justo lo que pasó. Me dijeron, no puedes ser presidenta. Caray, ¿por qué no? No me lo dijeron con todas sus letras, pero era muy evidente. Las reglas no escritas que hablábamos. Mujer, porque no pertenezco a la clase política y porque en mi nombre no hay apellidos políticos. Pero dije, pues verán. Pero además estabas muy expuesta en redes sociales. Eso sí, me acuerdo muy bien. Habló la experta. Sí, claro. O sea, eso alguien me lo dijo, ¿no? Y a ver, perdón que interrumpa ahí, pero justo, ¿no? Se llega ahí. ¿Hay algún mapa? A ver, ¿cuál es el mapa que las trajo aquí? ¿Algún mapa? Bueno, a ver. Pues el hambre de hacer, de servir, cuando menos en mi caso, digamos que empecé con una carrera profesional dentro del sector público, pues técnicamente ordinaria, o sea, en planeación educativa, en el área de cultura, muy grata para mí, pero en realidad mi verdadera carrera inicia cuando hago una crítica de la Escuela de Rehabilitación de Menores, en la cama de piedra, el famoso tutelar de menores. Sí, mis papás viven ahí a la mitad, entonces sí. Y le llamo al secretario de quien dependía esa institución y le dije, no es posible que hayan violado a 12 niñas, esto no puede ser. Sí. Y me dice, ¿y tú qué harías? Y le hago una lista de todo lo que haría y me dice, la que critica compone. Hazme favor de aceptarme, irte a dirigir la Escuela de Rehabilitación de Menores. Esto de empezar desde abajo, todo lo hemos hecho y la realidad nos los hemos ganado a pulso. Las 3 personas que estamos aquí somos de la meritocracia y lo digo como tal. Claro. En ese momento yo estaba embarazada de 5 meses con una niña de 8 meses. Y entonces dije, ¿cómo le digo que estoy embarazada, que estoy a punto de parir y que tengo una niña chiquita? Con la niña chiquita de 8 meses que aprendió a caminar en el silloncito de la Escuela de Rehabilitación de Menores, que no es necesariamente el lugar más propio para llegar con una niña,
Empecé a trabajar, teníamos 70 lugares disponibles para los niños que estaban recluidos ahí, internados, y había 370 niños con las 12 niñas violadas y este tipo de circunstancias. Finalmente, cuando tienes hambre de hacer y el reto lo tienes por delante, a mí, la verdad, no pensé en tengo niñas chiquitas y no puedo. Yo dije, ¿cómo le digo que estoy a 4 meses ya de volver a tener un bebé? Dije, pues a ver qué podemos hacer en 4 meses. En 4 meses desarrollas un montón de ideas, dices, esto no puede ser, no todos los niños del Estado de México se roban una naranja, un perro, lo que sea, pueden estar recluidos, tenemos que desconcentrar el servicio, tenemos que hacer otras instituciones que no necesariamente vengan de los niños sujetos al control del sistema tutelar en aquel momento, y empiezo a desarrollar ideas. Tengo a mi bebé a los 4 meses y dije, se me hace que esto ya aquí quedó porque culturalmente hay que cuidar, cultural y necesariamente hay que cuidar a los bebés. Me llama mi jefe cuando mi hija tenía 4 días de nacida, era jueves, y me dice, oye, oigo que por ahí llora una niña, te tengo una sorpresa. Le dije, sí, licenciado, a sus órdenes, la niña acaba de nacer el domingo. Me dice, ¿qué crees? Que se autorizó todas las ideas que tú tienes, se autorizó la desconcentración del sistema de justicia, se autorizó una nueva escuela, se autorizó y además se autorizó una promoción para ti, porque había que dirigir todo esto. Y me dice, no te preocupes, es jueves, nos vemos el lunes. El lunes, sí, seguro. Llegué con mi hijita de 6 días de nacida, cargando y dije, ¿dónde la pongo? Le dije, licenciado, me van a tener que aguantar. ¿Qué aguante? O sea, nadie te aguanta con bebés. Tener un bebé es una maravilla, es un proceso que hay que respetar, pero en ese momento dijeron, aquí la prioridad es sacar adelante el proyecto, que para mí lo era también. O sea, no vengo de las madres sufridoras. La realidad, dije, me cargo a mi hija y la puse en mi oficina y ahí la crecí hasta que tuvo 8 meses y que la llevé a una estancia infantil. Son circunstancias de este tipo y nadie lo vio como algo extraordinario de viene cargando al bebé. No. La prioridad era el servicio, no tu circunstancia de maternar y pues así fue mi vida. Cada una se llevan. Tuve 3 hijas, sí. Exacto, tuve 3 hijas y cada una se llevaban 1 año. Entonces finalmente fue la costumbre. Mis hijas crecieron prácticamente y aprendieron a caminar prácticamente en una oficina. O sea, esa es una historia también, digo, que ya nos mezcla la parte del esfuerzo y la maternidad y cómo todas las maternidades son diferentes, pero yo creo que sí era bastante notorio, ¿no? Sí era algo para exacerbar este tema de tener una bebé en este espacio, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos. Sí, Diana. Bueno, pero hay algo que no debe dejar de decir. Ella fue directora de Prevención y Readaptación Social. Dirigió todos los penales, pero además, cuando había algún motín o algo, ella entraba vestida con todo el traje de protección e incluso una vez le abrieron la cabeza. Eso no debe dejar. No, yo recuerdo muy bien esa foto. Yo recuerdo muy bien ese tipo de cosas que Evangelina ha hecho de verdad una carrera extraordinaria en el servicio público y ha destacado. Sí, magistral. Mujeres que inspiran. Gracias, Diana. Sí. Ya lo platicaremos efectivamente. No, pero son de las historias que hay que decir porque creo que todo el mundo ve las partes fáciles, ¿no? Cuando ven a mujeres ahí ya en el estrado, llegando, ya la directora, la jefa, la vicepresidenta, ven la parte bonita, ¿no? Y nos dicen, ya están empoderadas. Empoderadas mangos, somos poderosas. Sí. Claro. No empoderadas, poderosas. Claro. Porque muchas hemos salido adelante, o sea, enfrentando todas estas barreras masculinas, o sea, que no nos han permitido, porque todavía hay muchas, totalmente, que no nos han permitido ir más arriba. Pero gracias a una Eva, gracias a una Erika, gracias a muchas más. A una Diana. Gracias a muchas más. O sea, hemos logrado ganar espacios, pero
todavía falta muchísimo. Yo quiero contar, bueno, pues Sí, ¿cómo llegaste aquí? Porque además nos has abierto paso a muchas mujeres también. Eso es algo que yo creo. Eres una mujer sumamente sorora. Yo en ti siempre he encontrado sororidad. Y una mujer que además siempre nunca ves para abajo, para arriba, no. Yo me acuerdo siempre del primer acercamiento que tuve y yo ahí, y yo platicando con Diana Mancilla, pero me trataste como si fuera diputada, ¿no? Así me sentí, claro. Yo era una niña diciéndole, oiga, ¿no? Y me trataste con una humildad, que yo siempre recuerdo, ¿no? Y creo que eres una mujer calidez, porque así sorora. debe ser. Sorora. Si nosotras no nos abrimos ese camino, Claro. nadie más lo va a hacer, porque siempre va a haber esa resistencia. Quizá haya por ahí quienes traten de apoyar, porque eso maneja, de apoyar. O sea, no se trata de apoyo. Sí. O sea, no es un tema de apoyo, es un tema de empatizar tanto de aquel lado como de este lado. O sea, para todos. Pero desgraciadamente todavía tenemos que inclinarnos las mujeres hacia las mujeres. O sea, yo a mis alumnos siempre les he dicho, cada que inicio un curso, a ver, chicas, si tienen algún tema de acoso sexual, de alguna situación complicada en su familia, fuera de ella, en su trabajo, donde sea o aquí en la escuela, y no se lo quieren platicar a nadie o les da miedo enfrentarlo, por favor acérquense conmigo. O sea, he atendido bastantes casos de estudiantes ya a nivel profesional, o sea, incluso violaciones. O sea, y he metido a un tipo a la cárcel. O sea, gracias a esa cadena que se hace entre mujeres, porque tuve que acercarme a mujeres en ese entonces, Claro. a Marta Hilda González, que estaba en la Secretaría de las Mujeres. Que todas queremos. Claro, con Dilcia en la Fiscalía. Gracias a toda esa red, o sea, se han permitido hacer muchísimas cosas. Y no se trata de tráfico de influencias como muchos dicen. No, claro que no. Cada quien tiene que hacer lo que puede desde su esfuerzo. espacio. Desde tu trinchera. Sí, claro, es una red que se arma para apoyar sobre todo a quienes vienen atrás, porque nosotros ya lo pasamos. Y eso lo quiero decir aquí. O sea, bien, entramos por ahí del 89 al Sol de Toluca, ¿no? Había ya bastantes mujeres siendo reporteras, pero ninguna en puestos de dirección. Nadie estaba en eso. Todas éramos reporteras, pero además era difícil enfrentarte. Te dejaban temas de sociales, a deportes ni hablar que entraras. ¿Por qué? Porque los deportes eran para los hombres. Entonces tenías que entrar a la política, pero con las fuentes informativas. Y los sociales, ¿no? Claro, Vete parecían a cubrir sociales. los 15 años, claro, ¿no? Claro. Sí. Ese es el tema. Pero afortunadamente, o sea, tratamos de salir adelante. Tuve un tema de acoso sexual que al defenderme, se convirtió en acoso laboral. Entonces, que fue denunciado, que lo denuncié, o sea, los compañeros me decían, pues así ha sido siempre, ¿no? Ay, siempre ha sido así. Así es el jefe, ¿no? Pero eso Aparte, no quiere decir que esté bien, ¿no? por Dios. o eso claro, de él así y era- es, pero y ¿qué entonces- te hizo? No, pues medio me agarró. Ay, entonces no te hizo nada. No, fue un tema complicado. En el momento que yo decido denunciar, salen como 10 compañeras en el Sol de Toluca diciendo, a mí también. Pues vamos a denunciar. Vamos a la Procuraduría a denunciar. En ese entonces era Procuraduría. Vamos a denunciar. Sí, ya saben que quién le pone el cascabel al gato al final, ¿no? Está muy bien. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Yo dije que yo, pero ya ninguna quiso firmar. Ya Eso nadie pasa quiso mucho. seguir. ¿Por qué? Porque se va a enterar mi esposo, porque mi hermano trabaja ahí, porque porque ya después del Sol no hay nada. Eso era lo que decían. Entonces terminé haciendo, porque además los compañeros decían, te vas a poner con Sansón a las patadas, ¿eh? En el momento que yo denuncio, termino renunciando. Yo renuncié por cuestión de dignidad, renuncié
porque no podía seguir trabajando con una persona así. Eso fue en el 96. Pero en el momento que yo salgo para buscar un trabajo, hubo un jefe de prensa que me dijo, no te puedo dar trabajo porque pues me va a pegar. El sol de Toluca me va a pegar, no lo va a soportar. O sea, me empezaron a cerrar puertas. Pero hubo quienes las abrieron. Oye, Diana, a ver, pero ahí, y perdón, ¿no? Hablaste de dos cosas importantes que me gustaría como tocar también acá. Una, esto fue en los 90s. Sí, y claro. esta historia puede ser de algo que pasó ayer, ¿no? Sí, claro, sigue pasando. Acoso sexual que después se convierte en laboral, que las mujeres son las que tienen que al final salir de sus espacios de trabajo, cambiar sus lugares de adscripción. Y eso sigue pasando, ¿no? Digo, eso es una problemática que tenemos que seguir hablando de eso. Pero después hablaste de algo, te fuiste con todo y miedo, porque claro que se siente miedo. Esto creo que es algo que tenemos que abrir porque las mujeres valientes y poderosas como ustedes también tienen miedo. Y es que muchas veces creo que hay mujeres allá afuera que nos pueden estar escuchando, que seguro las ven y dicen, no, pues ella seguro nunca se ha sentido como yo, seguro nunca ha sentido que el mundo se le viene encima. Pero lo importante de que las vean aquí es que sepan que sí han tenido miedo, pero que hay algo después del miedo, mucho más. ¿Cómo salen del miedo mujeres como ustedes? Gracias a Dios tuve la valentía de no permitirme decir allá afuera no hay nada, o no hay nada después de. Sí se siente así a veces. Claro, hubo miedo, pero gracias a Dios no me paralicé, porque el miedo paraliza. Pero gracias a Dios no me paralicé. Y eso me permitió seguir avanzando. Por supuesto que vinieron más situaciones a lo largo de todos estos años que también me dieron miedo. Pero lo que no puedes permitir de ninguna manera es que pisoteen tu dignidad. Eso es. Hijo, y por supuesto, solo que hay contextos, ¿no? Muchas mujeres que dicen, Lo no sé. puedo. ¿Cómo atraviesas el miedo, magistrada? Con determinación. Mira, yo soy una firme creyente de que las mujeres y los hombres también, cuando tenemos un objetivo bien planteado, cuando sabemos qué es lo que queremos, encontramos la forma de liberar los escollos y de salir adelante. Usted va a decir, ay, pues Erika, tú hablas desde el privilegio, porque no, la realidad, yo he tenido miedo también. ¿Qué tuve que hacer para poder irme a campaña y pretender ser la primera mujer que presidiera el Poder Judicial del Estado de México? Pues me dijeron, por disposición de ley, tienes que renunciar. Y yo, a ver, ¿cómo que? ¿A qué tengo que renunciar? Bueno, o sea, sí quiero ser, pero ¿a qué? Tenía yo en ese entonces 28 años ya de servicio. Todavía no me alcanzaba para hacer mi procedimiento de jubilación. Y dije, si renuncio me voy sin nada. O sea, como si no hubiera pasado por el Poder Judicial. Wow. Y si no gano la elección, ahí fíjense dos cosas. Y si no gano la elección, adiós. Bye. Yo no sabía eso. Y decían, bueno, si no te quieres ir a la elección, te puedes quedar hasta el 27, que es donde viene presuntamente la siguiente elección. Y dije, si yo me espero al 27, ya tengo los 30 años y ya me puedo ir tranquilamente a buscar ya con un ingreso seguro de la jubilación. Pero yo me conozco y dije, si no lo hago, si no lo intento, me voy a marchitar pensando si lo hubiera hecho. Marchitar, qué bonita palabra. Bueno, profunda. Exacto. Entonces dije, sí, renuncio. Oye, me dice mi esposo, pero si pierdes, le digo, pues si pierdo, a ver qué hago. Pero voy. Al otro día fui a la legislatura y presenté mi renuncia. Aquí está mi renuncia. Me voy a elección. Entonces, sí son hechos que tienes que decidir. Y otro que sí les quiero compartir, porque ese es muy íntimo, pero tiene mucho que ver con la mujer que soy hoy. Yo tengo 3 hijos. En aquel entonces, cuando yo era secretaria de acuerdo y estaba ahí en la escalera subiendo y bajando, les digo, y con tacones. Cuando digo con tacones, les digo a las mujeres, ¿qué tal se siente caminar en tacones? No, pues horrible porque te duelen los pies. Le digo, ¿y subir escaleras? Dice, no, pues peor.
Para mí, ese subir en el escalafón judicial, en esa escalera judicial, fue muy arduo y fue con tacones. ¿Por qué? ¿Cuáles son los tacones en este ámbito de profesionalización y de desarrollo personal? Pues la familia, los hijos, las tareas, la administración de la casa, que nadie ve. Por eso la Corte dijo que es trabajo invisible, ¿verdad? Lo que tú viviste, Evangelina, ahí con tus niñas en la oficina. Pues mi desprendimiento fue más pronto porque yo al mes y medio las tuve que llevar a una guardería. O sea, al mes y medio ya mis hijos estaban en guardería. Duele. Yo tenía que llegar a trabajar. Eso fue una de las primeras cosas que yo dije, ay, caray. Dije, pero ni modo. Esto es de mujeres decididas. Y lo segundo fue cuando decido ser jueza. En aquel entonces se decía juez. Decido ser juez, porque no había lenguaje inclusivo. No, pero además no lo permitían. ¿Verdad? Exacto. Bueno. Tampoco. Entonces dije, híjole, mi horario de trabajo era de 8:30 a 3:30 y los cursos empezaban de 5 a 9 de la noche. Yo tenía 3 bebés, o sea, Jessica, que tendría unos 10 años, Eric, que tenía 6, y Danita, que tenía 2 años. Dije, pero tengo que irme a estudiar, si no, no voy a avanzar. En ese momento, yo ya estaba sola con mis hijos porque tuve un divorcio. Entonces, los senté a los 3 y les dije, a ver. O sea, yo solita me hice mi teatro ahí, porque los niños, ¿qué pueden decidir? Pero los senté, todavía me acuerdo de la imagen de mis hijos sentados en el sillón, los 3, sus piecitos así volaban porque ni siquiera tocaban el piso. Les digo, miren, hijos, hay la oportunidad de que yo me vaya a estudiar para poder ser juez. Ustedes saben que ese ha sido un sueño para mí, porque yo siempre les hablaba de eso. Y bueno, vamos a poder vivir mejor, porque con 3 chamacos y tú sola, créanme que no es nada sencillo. Yo no puedo ni conmigo, magistrada. Así es que vean ustedes cómo no hablo desde el privilegio. Claro. Entonces les dije, pues para que podamos vivir bien los 3, tengo que estudiar, hijos, no me puedo quedar así. Pero va a haber algo, no voy a poder estar con ustedes. Imagínense de chiquitos mis hijos, toda la tarde, el curso dura aproximadamente 9 meses, no voy a poder estar viéndolos para que hagan sus tareas, ustedes tendrían que hacerlas solos, sobre todo los 2 mayorcitos. Me dice mi hija, la más grande, Jessie, me dice, ma, tú no te preocupes, vete y yo veo que Erika haga la tarea. Danita empezaba a hablar, ma, yo qué es que lo que seas jueza, vete, yo me quedo con mis hermanos. Y fue así un dolor, pero a la vez vi más allá, vi la luz y dije, si logro ser jueza, todo va a estar mejor para mis hijos. Claro. Pero sacrificas esa posibilidad que tienes de maternar, de verlos crecer, de verlos dar sus primeros pasos. ¿Sabes cuántas firmas tienen las boletas de mis hijos? ¿De la escuela? Ninguna. Me las entregaban los maestros al final así en blanco. Señora, pues échase sus firmas porque nunca vino a junta. Y yo así de... ¿Sabes a cuántos festivales fui? Pero les quiero decir algo. Hay estudios muy, muy recientes de Harvard, búsquenlos, de psicología del desarrollo, que creo que son liberadores para muchas mujeres porque el mayor predictor de una vida feliz para los hijos y para las hijas no es una madre sacrificada. El mayor predictor de una vida feliz de los hijos e hijas es una mamá realizada, plena. Y eso creo que hay que repetirlo mucho en México porque tenemos esta idea de la mamá, del sacrificio que se deja, que lo deja todo. El sufrimiento. Por los hijos y la felicidad, y no es así. Pero bueno, creo que eso es, hijo, hay tantos temas, pero por supuesto, creo que nadie viene del privilegio y eso es justo lo que yo quería evidenciar aquí. El miedo. Hablabas de miedo y creo que sobre el miedo está la dignidad, como lo comentaban mis compañeras, y el pundonor. Son circunstancias que finalmente te ponen al frente. En mi caso, además del tema de tener la responsabilidad de maternar, cuando estoy hablando de hace 36 años, estas circunstancias, sigue para adelante la carrera pública. Veo durante 9 años pasar 12 directores generales sobre mí y cada que había... ¿12? 12.
cada que había un espacio en donde quitaban al director general, y digo director porque siempre en prevención y en readaptación social ha habido hombres, he sido la primera y la única, y esperaría no ser la última, porque en realidad he tenido oportunidades donde soy la primera y la última. Ahorita no han repetido, no hay mujeres en estos espacios eminentemente masculinizados. Cuando me hace favor de mandarme llamar el señor gobernador y me dice, quisiera que te integraras a mi equipo de trabajo, dame 5 espacios que te gustaría, en donde te gustaría colaborar. Le dije, le voy a decir los 5 que no, porque normalmente se les ocurriría espacios que eran por decisión social, no porque fueran así, para mujeres. Cultura y turismo. Mujeres, sí. El CUESPO, el DIF. etcétera. Sí, y le dije registro civil, ¿no? Sí, etcétera. Y entonces le dije, te voy a decir cuáles no. Te voy a pedir cuál sí. Y me le dije, prevención y readaptación social. Se me quedó viendo Sí, claro, y me abrió dijo, unos ojos. pero ¿cómo se te ocurre? Y le digo, se me ocurre porque le serví 12 veces encargándome del despacho de esa dirección general y siempre llegaba un varón y otro varón y otro varón. Y me dijo, pero está ocupada ese lugar. Le dije, si te soy útil, quítalo. ¿No? ¿Así? Perdona a esa persona. Claro. Le mandamos perdón, desde aquí. Perdón. Sí. Si te soy útil, quítalo. No te va, ahora sí que no te voy a quedar a deber. Y finalmente me dieron la oportunidad de llegar a ser directora general de prevención y readaptación social. Y hoy soy la que más duró al frente. Conste que soy periodista y voy a llegar a ver quién fue tu antecesor. Yo ya también dije. Y finalmente el éxito de esa administración en lo que fue exitoso, no hay administraciones perfectas, fue que la administré desde las condiciones de mi feminidad. Fui una muy buena madre, una buena administradora de instituciones donde viven 25,000 reos, donde se sirven 72,000 comidas, claro, ¿no? Y donde se atienden problemas en donde la sensibilidad tiene que estar por delante. Olvídense de los asuntos técnico-legales que suficientes abogados teníamos ahí, ¿no? Esto lo compartíamos con el Tribunal Superior de Justicia en aquel momento porque las prelibertades se otorgaban desde el Poder Ejecutivo. Y fue una experiencia maravillosa porque se hizo desde el carácter, pero con suavidad en la forma y energía en el fondo. Y eso fue altamente útil. En aquel momento, hablando de prensa, todavía el físico importa. Es una cuestión que a mí me llama mucho la atención, que hablabas del físico. En ese momento era muy joven, cuidaba alinearme, era una persona de una buena presencia. Como hoy todavía. Yo te agradezco mucho, pero generaba morbo, no generaba morbo y a veces curiosidad. Hubo algún medio en que se atrevió, me pidieron un favor especial para entrar a un reclusorio y la verdad es que yo fui muy cuidadosa de las normas siempre. Yo creo que parte de una buena administración es respetar el Estado de Derecho y lo que dicen tus reglamentos. Esa es la realidad, aunque contestes amablemente. Entonces estaban muy molestos conmigo y dijeron, nos vamos a ver en medios. Y pusieron a 8 columnas, yo creo que son 16 columnas porque son 2 páginas, 2 páginas a 16 columnas, la musa de los narcos. Wow. Hicieron fotocomposiciones y ponían mi cabeza con mujeres desnudas. O sea, es un tema que, y yo sí fui adentro, yo sí denuncié, y sí se sentenció, y sí perdieron, y sí, es lo que se debe hacer siempre. Y sí cerraron el medio. Pero en ese entonces no era tan así, ¿no? Digo, ahora tienes la ley Olimpia y demás, pero el acoso. El procurador en aquel momento me decía, ¿estás segura? No es necesario. Nosotros aquí no, va para adelante. Tengo dignidad, tengo familia. No puedo yo andar rodando por el Estado de México. Era un medio local y sobre todo en estas condiciones. Vamos para adelante. Llega al Poder Judicial. ¿Está usted segura? Pero segurísima, segurísima. Y fue un asunto que sí se sentenció favorablemente a mí. Son circunstancias que
que en aquellos momentos, estoy hablando de hace unos 20 años, no era normal. No, No por era supuesto. normal. Digo, a estas alturas todavía existen los personajes y cuando los veo, digo, algo nos debemos. Sí, pero hoy Sí. todavía vemos a medios serios donde escriben cosas de la persona, Sí. del físico de la persona. Sí. O sea, el último caso, Mirna García Morón en Derechos Humanos. O sea, que lo que le criticaron no fue el trabajo, fue por qué todos los días estaba tan arregladita. arreglada. Porque la mujer respetaba su labor Claro. y le gustaba atender dignamente a las personas, nada más. Y porque quería, por Porque se cierto. le daba la Sí, gana. sí, porque Y quería. se levantaba a las 5 de la Sí. mañana y se dormía. Claro. O sea, Eso es no porque importa. se nos da la gana. Y si queremos andar fachosas, si queremos andar bien arregladas, o sea, ¿qué les importa? Ese es el tema. ¿Qué les importa? Mientras nosotras cumplamos con el trabajo que tengamos que hacer, Sí, mientras hagamos bien nuestro trabajo y estamos donde nos gusta estar, sí. o sea, no les debe importar nada más. Y a ver, Sí. y a eso voy. Quiero hacerles una pregunta. Porque, a ver, ustedes han sido fuertes y han ido en contra de lo que escucho en estas historias. Gente que siempre les ha dicho, pero estás segura, pero mejor no. Y por eso muchas mujeres que son exitosas en espacios masculinizados muchas veces son tildadas de conflictivas, de... rebeldes. Sí, Claro, bueno, claro. Como dicen bueno. en el Estado de México, de liosas. Sí, de acuerdo. Ese es No, el vocablo que sí. tienen. Saludos a quienes me han dicho. No, no sé. Es una liosa. Es Claro. porque Cuidado. es Porque te distinto. defiendes. Porque si, Exacto. si eso que tú iniciaste, la denuncia que iniciaste, la decisión que se tomó de no, si voy con todo para ser magistrada, la toma un hombre, y que no es pelearse con los hombres, pero es sensibilizar y concientizar acerca de esto. Por supuesto que en un hombre se ve, es un hombre poderoso, es Valiente, bragado, sí, valiente, es valiente. es decidido. ¿Viste Sí. cómo les cayó la boca a todos en la mesa? Pero uno hace un comentario y es liosa. E imprudente. Ahora, Sí. pero sí creo que para estar en estos espacios, no sé ustedes, creo que muchas veces sí tenemos que adaptarnos, o no sé si ustedes lo han hecho, como un poco, entrar en un personaje, ¿no? Hay veces que han tenido que elegir entre ser ustedes mismas o ser tomadas en serio, porque a eso voy. Por ejemplo, si a Mirna le decían, hijo, ¿cómo se viste? ¿No? Yo de repente tuve que hacerme en algunos espacios políticos o en la administración pública. Yo normalmente soy muy sonriente, ¿no? Y yo todo el tiempo me río y entonces yo veía que me tomaban como Dianita. Y yo decía, oye, no, pero, o sea, lo que tengo sustancia, espérame, o sea, sí me estaba riendo acá, o sí me río y hago chistes, pero sé de lo que te estoy hablando. Y a la gente le costaba. Y creo que yo en algún momento sí tuve que empezar a crear un personaje que a veces todavía me cuesta trabajo soltar. El otro día, la semana pasada, llegué a una reunión y me dicen unas personas que no me conocían, oye, la verdad es que la primera media hora que estuviste y cuando nos contaste a qué te dedicas y qué haces, o sea, eres como muy... Pero creo que sí eres buena onda. Entonces dije, hijo, es que creo que me cuesta trabajo soltar el personaje de repente entrar con seriedad porque te gana esto de tómenme en serio. Sí, soy mujer, sí también me arreglo, sí puedo venir en vestido y tacones, pero sé de lo que estoy hablando. ¿Ustedes han tenido que dejarse de lado, dejar de ser ustedes? ¿Se pueden decir groserías? Todas. Ah, ok. ¿Qué tal que es familiar? No. O sea, a mí toda la vida me han dicho que soy una cabrona. Y sí lo soy. Sí lo soy cuando las cosas no son justas. O sea, cuando se trata de injusticias, lo soy y lo seré. Siempre soy por naturaleza, se me ve un rostro duro, pero soy la más sonriente, soy la más justa y así me califico porque lo soy. O sea, difícilmente yo voy a hablar mal de una mujer, o sea, por su físico, incluso hablar mal de un hombre por su físico. Cada quien toma la decisión. Lo que yo hable con mi pluma va a ser, ahora con mi computador, va a ser por lo que está haciendo, por lo que hace, no por su apariencia, porque los resultados ahí están. Pero tú, Diana, ¿te has perdido alguna vez? ¿Has sentido que has tenido que jugar un rol? Claro, a ver, pero terminas desechándolo, ¿sabes? Okay. Cuando llego como directora,
me hicieron una recomendación desde arriba, ¿no? Ahora ya eres directora. Ahora ya no te puedes comportar como te comportabas. Ahora, o sea, ahora, ¿no? Y yo así de, ok, no podía. O sí, sea, es difícil, es difícil. Mi naturaleza es ser como soy y soy en la escuela dando clases y soy en la escuela como alumna y soy incluso como directora. Claro que debes tomar decisiones y claro que debes ejercer el poder, pero siempre hay formas. Lo que no puedes hacer tampoco, porque tú lo has pedido siempre, es pisotear la dignidad de los demás. Tienes que ser una persona justa y tienes que ser una persona líder. Eso es importantísimo. Y hablando de justicia, magistrada, Sí, ¿cómo mira. se pierde uno en ese camino? Mira, quiero retomar dos cosas. Un punto antes de contestarte esta pregunta respecto de lo que dijo Evangelina y también lo que refirió aquí Diana en torno a las denuncias. Debemos de aprender, y esto sí lo digo desde la visión de la justicia, a no quedarnos calladas. Hoy tenemos espacios de apertura en donde se nos escucha. Hay aparatos de gobierno especializado en la atención de las mujeres. Seamos valientes, denunciemos, no normalicemos, pero sobre todo hay que continuar los procesos porque tenemos como ciudadanas, como ciudadanos, que ayudar al sistema a depurar todo aquello que no está bien. Y la única forma es con valentía, hablando de manera frontal con la autoridad, con respeto, por supuesto, pero denunciando. La cultura de la denuncia es fundamental si queremos transformar cómo trabajan las instituciones, qué resultados dan. Y bueno, respecto de la segunda pregunta, eso sí, denuncien, por favor, sigan las denuncias, es muy, muy importante, pero bueno. Y que entre mujeres nos creamos. Sí. Esa es la otra, ¿no? Y hagamos estas cadenas de sororidad también. Sí, yo estoy muy de acuerdo con ellas, pero también debemos de ser justas, como tú lo dijiste, Diana. Si algo está mal, hay que denunciarlo. Pero si algo no está bien, que no es lo mismo, si algo no está bien, no inventemos alguna circunstancia para recomponerlo. ¿Sí me explicó? O sea, seamos justas, seamos veraces y seamos transparentes. Bien, respecto de la segunda pregunta, Diana dijo, porque si no me va a dar un pellizco. No pasa nada. Sabes no que te quiero muchísimo y ahorita quiero platicar algo también. Refirió el hecho de que en un inicio, cuando se da todo esto del proceso de elección para la presidencia, aún con el sistema anterior, yo me expuse abiertamente a redes. Todo el mundo me decía, oye, no hagas esta tontería porque te van a empezar a pegar. Y yo, ¿pero por qué me van a pegar? Yo soy la misma desde siempre. No he tenido que adoptar algún papel, alguna caracterización, alguna máscara. Y yo siento que siempre voy a seguir siendo así. Lo que ven es lo que hay. Erika que habla frontal, Erika que habla con cariño, Erika que habla con energía, Erika que ejerce el poder con humanidad. Esto es lo que ven. Desde siempre he sido así y ese ha sido mi éxito. No tener que asumir roles o papeles o máscaras que no corresponden a lo que esencialmente es Erika Castillo. A pesar del golpeteo, porque sí hay, ¿no? Sí hay un golpeteo, Evangelina, que cuando nos metemos esos espacios masculinizados, que son casi todos, porque el espacio público fue creado por y para hombres, o sea, esa es la realidad. Sí hay un golpeteo, ¿no? Sí hay algo que te dice, no, ponte corbata. Por eso me puse corbata. No, yo tengo un ejemplo de eso. No, tengo un ejemplo de eso. Tengo un ejemplo de ello. Llego como directora de la Policía Auxiliar, que por cierto es 3 veces más grande que Seguridad Pública. Y tenían las mujeres policías el uniforme para varones era el mismo que de las mujeres policías. Entonces es incómodo, o sea, es incómodo. El mismo pantalón, las mismas blusas requieren otro corte. Las botas. Las botas, unas circunstancias que de pronto por trabajo las tienes que usar, pero son otro tipo de uniforme.
al revés, cuando dices tienes que asumir otro modelo u otro rol, yo decidí asumir el rol de que correspondía al corte de las mujeres. Entonces fue un escándalo porque para las mujeres dispuse que pudieran usar el pantalón de corte de mujer y falda que no estaba establecido. Entonces, me uniformo también, por ejemplo, se va a tener que uniformar. Le dije, me uniformo, no tengo ningún problema. Me uniformo, tomo falda. A mí me gustan las faldas, esa es la realidad. Tomo falda y le quito la corbata, justamente le quito la corbata al uniforme y pongo una blusita propia de un traje sastre de policía. En ese momento, los comandantes, por cierto, no del lugar que yo dirigía, por fortuna, más les valía, pero de los de enfrente, empezaron a protestar diciendo que estaba yo faltándole el respeto al uniforme al vestirme de mujer, ¿no? Tú el pantalón lo ocupas por comodidad, claro. lo ocupas para un trabajo rudo, pero si estás haciendo un trabajo que no es rudo, como es el administrativo, puedes estar en falda si se te pega la gana, diría Diana. Y Claro. entonces ofrecí para las policías que estuviesen en caseta y no quisieran tener pantalón, etcétera, la falda. Y fue un tema de debate durante casi toda la gestión porque decía, le está faltando el respeto al uniforme. Yo les digo, imagínense con el calor que hace y traer la famosa corbata o sí. Entonces, este tipo de circunstancias en donde dices, vestirte femeninamente, por decirlo de alguna manera, también fue criticado. No, pero es que qué cosa la profundidad que hay en esas palabras. O sea, vestirte como una mujer le falta el respeto al uniforme. O sea, es que eso nos reafirma que la concepción social es que las mujeres, pues sí, somos ciudadanas de segunda clase vista por muchos. A veces se dice, a veces no, pero sí hay una ponderación inconsciente, ¿no? A ver, ahora, pasando de esto, porque además yo casi tenemos que ir cerrando, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de tener a 3 mujeres como ustedes aquí sin hacerles esta pregunta que también tiene una parte de que yo la quiero hacer de manera personal, pero sé que le va a ayudar a muchas mujeres. ¿Qué se dicen en los días malos, mujeres como ustedes, así de fuertes, de entusiastas, ¿no? Y entusiastas con todo lo que significa esa palabra, que déjenme hacer este paréntesis. Entusiasmo, decía Galeano, que es viene con esta parte de teos, ¿no? De con Dios dentro. Y a mí esa palabra me encanta porque cuando yo veo mujeres entusiastas, como son ustedes, por supuesto que en lo que sea que crean, ¿no? Pero hay un Dios dentro, porque es esa fuerza que se ven mujeres como ustedes. Yo quiero platicar una experiencia. Días malos, ¿cómo? Díganle a las mujeres allá afuera, porque hay mujeres que no tienen que tal vez tienen su fuerza, pero necesitan encontrarla, porque todas somos fuertes. ¿Qué se dicen, por favor? Cuando dejo Milenio, que bueno, pues después de 10 años de dirigir Milenio Estado de México, o sea, cuando dejo Milenio, yo iba a tomar unas vacaciones ya con mi pareja, que por cierto le mando un saludo, Claudia. Al otro día, estando en una habitación en un hotel, y bueno, con vista al mar, por supuesto que me encanta que haya habitaciones con vista a un lago, a un río, al mar. El agua, ¿verdad? Me encanta, No, me ya encanta. El agua sana. Pero bueno, ese día me despierto y lo primero que digo fue así de, porque soy ser humano, ¿no? Digo, estoy muy triste, o sea, creo que ahora sí me pegó, ¿no? Así de, casi, ¿qué voy a hacer? Esas fueron mis palabras. Yo esperaba un abrazo, se levantó, abrió las cortinas y me dijo, mira, lo que Dios te está poniendo enfrente, ¿tú crees que con eso te puedes deprimir? Ve lo maravilloso que es Dios. Pero, o sea, no tienes la posibilidad de ninguna manera de deprimirte porque tienes un proyecto enfrente. Digitalmex, por supuesto. Esto estoy hablando hace 9 años casi. Y dijo, no puedes deprimirte porque deprimirte te va a paralizar. Berrea, enójate, haz lo que quieras, llora, no te deprimas. Levántate porque hay mucho por delante. Y a partir de ahí,
la depresión para mí no es válida. Para ti sería como, si le pudiéramos decir algo a quienes nos escuchan, es tener un proyecto. O sea, tengan un proyecto en mente. Sí, claro, porque siempre lo va a haber. Siempre va a haber algo que hagas por ti, para ti. O sea, en el momento que pienses que no lo hay, entonces sí, ahí sí te hundes. Y esto va para hombres y mujeres. Y te quedas estancada ahí, ¿no? Me decía ayer, Evangelina, que estuvimos platicando un ratito por teléfono, me hablabas incluso de cuando uno se queda en un pensamiento, ¿no? Cómo cambia, y se me quedó muy guardado, incluso tu bioquímica, dijiste. ¿Tú qué te dices en los días malos, Evangelina? ¿Cómo sales y encuentras la resiliencia? Coincido con Diana, para mí es difícil llegar al nivel en decir este es un día malo. Cuando empiezo a distinguir que algo que me está ganando la tristeza, diríamos muy mexicano, en forma mexicana, que me está gustando la nostalgia, ¿no? De pronto la desazón, de pronto la preocupación por tener un asunto por resolver. La realidad es que sí, mi corazón está empoderado, esa es la realidad. Entonces, está poderoso. Es poderoso, efectivamente. Y en ese sentido busco distraerme un poquito, salirme de esa condición, porque yo sí vivo mucho desde la maternidad. Soy muy mamá, no solamente de mis hijas, sino de las responsabilidades que tomo socialmente hablando. En este momento sirvo a niños otomíes, a niños mazaguas, tengo amigas que acompañar, una serie de circunstancias. Eres protectora. Soy protectora natural y en ese sentido digo, no debo ni puedo caerme, ese lujo no me lo puedo dar. Fui cuidadora de mi madre hasta hace algunos meses y en ese sentido, para adelante. Realmente vamos para adelante cuando noto, porque es natural, es humano, cuando noto que algo va para abajo. Trabajo en ello, me distraigo y porque sé que tengo una responsabilidad, por supuesto conmigo misma, porque a nadie le gusta la infelicidad, esa es la realidad. Y un detalle rapidísimo, cuando mandaron incendiar mi casa, lo que registró la prensa y no lloraba. Y no se quejaba, esperan que las mujeres estemos sufridoras, rotas, una serie de circunstancias. Y cuando tú tienes un problema o una crisis enfrente, lo que tienes, creo yo, sugiero, es tomar carácter, enfrentar circunstancias y abordarlas con inteligencia, con la mayor agilidad posible. Entonces, en ese sentido, te sientes triste, viene a ti un momento difícil, pues saca el gallo y el honor que traes dentro, así cuando menos funciona, ¿no? Autoconocimiento, ¿no? Yo me diría, ya estoy viendo que voy para abajo, ¿qué hago? ¿Qué te dices, magistrada, en los días malos? Mira, primero quiero dejar en visto que soy una mujer de fe, que soy una mujer que cree en Dios, en esa fuerza superior que mueve todo. Fíjate que hoy compartí por ahí, rápidamente te lo digo, una entrevista, una columna que escribieron respecto de esto, de que voy a ser la primera mujer, y ponen ahí en la foto, una foto, tengo los ojos llorosos, ¿no? Esa foto la tomaron el último día de campaña. Cuando apagué mi megáfono, porque fue el que me acompañó en todo el proceso, le dije al público presente, en cuanto apague el megáfono, esto quedará en sus manos y en las manos de Dios. Por eso tengo la mano aquí en el pecho y se me rodaron las lágrimas. Entonces, soy una mujer de fe y ahí encuentro la fuerza. Pero hay una anécdota que siempre la revivo en mi mente cada que hay algún tropiezo, cada que hay que levantarse, cada que hay que seguir. Y fue cuando mi madre me enseñó a andar en bicicleta. Me enseñó a andar en bicicleta, me subí a la bicicleta y me dijo, órale, tenía yo un short en ese momento y órale. Me caí, me raspé toda la rodilla. Corre mi mamá y yo, no, ella no. Me dice, súbase a la bicicleta y usted va a aprender a andar en bicicleta. Yo ya no quería, mi mamá me enderezó la bicicleta. Me subí a la bicicleta y me dijo, adelante. Y aprendí a andar en bicicleta. Entonces, si te caes, te levantas.
Si te pierdes, te encuentras. Y si no crees en ti, piensa que eres única, que eres irrepetible y que si una mujer lo hizo, si una persona lo ha logrado, tú también puedes, desde donde vengas. Maravilloso. Oigan, Contigo naces y contigo te mueres. Primero estás tú, sí. luego tú y al último tú, para que puedas dar. Eso duda. yo creo que es maravilloso, el autocuidado, que de hecho era una pregunta que yo tenía, ¿no? ¿Qué autocuidado se dan? Porque por supuesto que necesitamos a los demás, ¿no? Familia, amigos, pareja, por supuesto. Pero de entrada nos necesitamos a nosotros mismos y muchas veces somos las primeras que nos dejamos por estar dando, ¿no? Esa es una pregunta y yo quisiera que me respondieran esa y aprovecho para la pregunta de cierre, ¿no? Para las mujeres que les estén viendo, que están iniciando un camino, que están titubeando de si entran a un trabajo o si salen de un trabajo, ¿no? Si lo dejan, estas mujeres que tienen hoy miedo, ¿qué le dirían a esas que están por salir, por entrar, que están en medio? ¿Qué le dirían? ¿Cómo se cuidan? Una. ¿Y qué le dirían a las mujeres? Como un poco de cierre. Híjole, el cuidado siempre va a ser de uno mismo, porque te vas a encontrar con muchas personas que siempre van a defraudarte. Te vas a encontrar muchas que van a defraudarte. Pero yo lo que sé, nunca cambies ese carácter de yo soy justa, yo soy, o sea, sorora, yo soy como soy. O sea, no cambien esa forma de buscar también ayudar a los demás. Primero uno, pero sin olvidar que estamos en una sociedad y que eso la va a hacer mejor. No debemos olvidar eso. Yo tengo una frase que les da mucha risa. Yo siempre voy a ser como soy. Si me defrauda un amigo, un hermano, que los ojetes sean los otros. Yo voy a seguir siendo como soy toda la vida. Y ese es mi autocuidado. Ese es mi autocuidado mental. Ese es mi autocuidado para todo, ¿sabes? Yo siempre voy por la vida. Todas las mañanas me levanto y cuando me estoy arreglando el cabello, que cuesta mucho trabajo, canto, bailo, tengo la música y ni siquiera tengo las noticias y conste que las debo. Pero esas las leo más tardecito o antes. Pero siempre estoy cantando y bailando, ¿saben? Y voy en el carro y a veces escucho el noticiero, pero regularmente voy cantando. Hay en eso somos tocayas también. Hay quienes han dicho, ay, vi a Diana, ay, te saludó. No, iba cantando. O sea, canto todo el tiempo, ¿saben? Me alegra, me encanta cantar y me encanta bailar. Y eso es una fiesta por dentro de ti, ¿saben? Claro. Es una fiesta todos los días. Y yo doy gracias a Dios por tener lo que tengo alrededor que me hace una mujer plena, una mujer feliz. Y cuando eres feliz, todo lo demás te sale bien, ¿saben? Totalmente. Así es. Creo que ese es un gran cierre, querida Diana. Muy bien. Pues, ¿cómo me cuido? Pensando en la mujer que soy. Pensando todo el amor que tengo de mi familia, de las personas que me rodean, de las que incluso no me conocen, yo me ven en la calle y me dicen, magistrada, yo la sigo en redes o yo la vi en tal lugar y me abrazan. Y yo los abrazo con tanto cariño y de ahí la energía que yo siento, ¿no? Entonces, valorarme a mí misma, porque eso me enseñó mi madre. O sea, tener amor propio, saber de lo que eres capaz, pero también reflexivamente saber cuáles son tus áreas de oportunidad y no dejar que esa parte de sombra se acumule y te coma. Y también otra circunstancia que siempre aplico en mi vida es que yo no espero nada de nadie. Esa sonrisa que me brinda Evangelina, yo no la esperaba y me la da y la recibo y la agradezco. Qué bonito está eso. Entonces, es dar, es sentirte bien porque das y es no esperar que pase algo por algún acto de bondad que tú tengas. Y eso para mí me alivia el corazón. Wow, qué maravilla lo que están diciendo y sumamente y útil. te evita sufrimientos. Claro. Sí. Pues yo vivo sola. Tengo muchos años viviendo sola
Y entonces me pregunto y me respondo todo el día, todos los días, porque es una condición especial el no vivir con alguien. Tengo una perra, Macarena, que adoro, pero también le platico de vez en vez. El trabajo espiritual que hago es importante. Soy una mujer disciplinada en mi cuidado personal y en mi vida personal. Me levanto muy temprano a hacer tapilini y yoga, que ayuda muchísimo, muchísimo. Y durante el día procuro vibrar bien. Y le recomendaría, si estoy en condiciones de hacerlo, cada quien puede hacer de su vida lo que quiera, pero sobre todo veo a nuestros niños y niñas que practican su servicio social, que están muy tiernitos, muy jóvenes, que busquen modelos, que busquen modelos. De pronto los tienen en casa, de pronto no los tienen en casa. Personas que les inspiren, personas que constituyan ejemplo y que les representen en medida de lo posible una vida exitosa, y en ese sentido tendrán la posibilidad de tener algún horizonte, un rumbo hacia dónde aspirar y caminar. Los modelos son importantes. De pronto y nos gustan los cantantes, de pronto y nos gustan los artistas, pero también hay que buscar modelos que sean afines a tu vocación profesional, personal, y en ese sentido creo yo que podrán lograr mejores resultados que solamente estar atados a un juego o a nada, porque muchas veces se pierde mucho el tiempo, pero vivir con disciplina es importante. Qué maravilla. Pues a ver, ustedes son como libros cada una que uno no terminaría de leer y que platicando con ustedes a mí se me antoja leer el siguiente capítulo y el siguiente, pero definitivamente tenemos que cerrar. Han dado mensajes potentes, diría yo, potentes, y que seguramente darán luz y darán guía a muchas mujeres, a niñas o a hombres también que escuchan, porque sé que muchos hombres escuchan también Somos Todas, y darán guía en un mundo que de repente parece tan caótico y que finalmente la idea de este podcast es compartir estas historias en un mundo que parece que de repente nos obliga a estarnos separando cada vez más, cuando lo que necesitamos es reunirnos, reunir estas experiencias, reunir estos, ¿cómo podría decir? Pues sí, consejos, porque esto que acaban de decir ustedes al final me lo quedo totalmente, desde el modelo a seguir, pero también, por supuesto, no dejar que te endurezca el exterior, de seguir siendo tú, de vivir sin expectativas. Esto último que dijeron es potente, es poderoso, y creo que era la finalidad para que, si tú estás en este proceso, si tienes una amiga o un amigo, o tu hija está iniciando, o un hijo está iniciando un camino, le falta fuerza, le falta empuje, no sabe por dónde, pues este es un episodio que justamente nos dio estas historias diferentes, pero que compartimos en Somos Todas. Nos estamos escuchando en el siguiente episodio, ya saben, todos los jueves en punto de las 12, con una producción de The Gender Tank. Yo soy Diana Velázquez y muchas gracias otra vez por escucharnos. Hasta luego.